En este video veremos que el propósito de la evaluación es proporcionar un mecanismo para medir el progreso, diagnosticar fortalezas y debilidades, guiar el proceso de aprendizaje y la mejora continua, tomar decisiones informadas, asegurar la responsabilidad y la calidad en la educación y proporcionar una base para la acreditación y la certificación académica y profesional. Además, sirve como fuente de datos para la investigación, que informa el desarrollo de nuevas prácticas educativas. Como veíamos en la definición, nos debemos cuestionar cuál es el propósito de la evaluación. Y la respuesta a esta pregunta es que las evaluaciones pueden tener un propósito formativo, sumativo o de diagnóstico. Recordemos que la definición que ya vimos, que una evaluación nunca se lleva a cabo sin un propósito específico. El primer propósito, el formativo, corresponde a la evaluación para el aprendizaje, es decir, para identificar deficiencias en competencias y promover el aprendizaje, es decir, tiene un propósito pedagógico. Coloquialmente se le llama evaluación compasiva, pues no tiene impacto en las calificaciones. Las evaluaciones sumativas o del aprendizaje son aquellas que se utilizan para tomar decisiones de progresión, como un examen final de un curso o módulo, estandarización, como en la admisión, y certificación para conocer la idoneidad para ejercer una profesión. Por último, en las evaluaciones diagnósticas identificamos las fortalezas y debilidades previas de los estudiantes para saber dónde comenzar o corregir un nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje. En forma más gráfica, ¿cuál es la diferencia entre las evaluaciones sumativas y formativas? Aquí vemos la analogía del jardín, con la que podemos graficar esta diferencia. Si imaginamos a un aprendiz como estas flores, la evaluación sumativa es la planta, sería el proceso de medirla. Es interesante e importante comparar y analizar estas mediciones, pero en sí mismo, estas mediciones no afectan el crecimiento de la planta, es solo una medición en un momento determinado. Por el contrario, la evaluación formativa es el equivalente a nutrir y regar las flores de acuerdo a sus necesidades, afectando directamente su crecimiento. Esto es algo que hacemos repetidas veces y de manera continua para ayudar a la planta a crecer. Otro ejemplo muy gráfico es esta escalera, en la que cada evaluación formativa durante el proceso educativo ayuda al estudiante a ir subiendo de peldaño. Finalmente, se realiza una evaluación sumativa para medir cuánto logró aprender o, en el caso de la analogía, cuánto logró subir la escalera. Con esto podemos deducir entonces que ambos propósitos deben integrarse al currículo. Entonces, en nuestro quehacer y de una forma simplista, la evaluación sumativa responde las tres grandes preguntas de si todos los estudiantes aprendieron el material, ¿todos los estudiantes lograron los resultados de aprendizaje? ¿Lograron el éxito todos nuestros estudiantes? De esto podemos notar que existe una diferencia entre enseñar y aprender, así como la necesidad de evaluar lo enseñado para asegurarnos de si eso ha sido aprendido. Esta caricatura de Bud Blake ejemplifica muy bien esta diferencia. Pinkenhead le dice a su hermano Tiger: «Le enseñé a silbar a Stripe, su perro». Tiger responde: «No lo escucho silbar». Y su hermano le aclara: «Dije que enseñé, no que él aprendió». El mensaje es entonces que al diseñar una evaluación y confeccionar las preguntas, voy a revisar esos resultados de aprendizaje que me servirán de guía. Si los alumnos notan que ustedes hacen explícitos los resultados de aprendizaje al inicio del curso y en cada clase, sabrán lo que deben estudiar. Algunos piensan equivocadamente que si hago esto, les estoy dando las preguntas de las pruebas. Esto no es así. Solo estoy guiando a los alumnos a qué es lo que deben estudiar y aprender. Mi visión de esto es que si todos aprueban con evaluaciones bien construidas y defendibles, bienvenido sea.
Consecuentemente, las evaluaciones sumativas son usualmente acumulativas, de altas consecuencias, high stakes en la literatura. Se toman después del proceso educativo e indican si el estudiante es competente para avanzar a la siguiente etapa de entrenamiento o práctica. Ejemplos de estas pruebas sumativas son los exámenes que ocurren al final de módulos, unidades, cursos, semestres y años, pero también aquellas que se toman para una graduación de título, licenciatura, certificación y otras, para asegurar que el profesional está apto para el propósito y que cumple con los estándares mínimos. Aquí debemos detenernos un momento y darnos cuenta que las evaluaciones sumativas son de conocimiento público y que afectan el futuro de los estudiantes. Por esta razón es que sus resultados deben ser creíbles y defendibles. Además, estos resultados y su análisis nos ayudan a iluminar áreas de fortalezas y debilidades en el currículum o en la instrucción que hemos brindado a los estudiantes. Más recientemente, el foco se ha desplazado hacia las evaluaciones formativas para apoyar el aprendizaje. Así entonces, el propósito pedagógico de las evaluaciones formativas se desarrolla durante la intervención educacional. Estas evaluaciones proveen feedback a los alumnos, de tal manera de ayudarlos a identificar sus debilidades antes del examen sumativo, cuando ya será muy tarde, y guiar su aprendizaje. Por lo general, estas no contribuyen a la nota final del curso. El mensaje que me gustaría transmitirles aquí es que deberíamos analizar nuestros cursos y estudiar cuántas de nuestras evaluaciones son sumativas y cuántas formativas. Probablemente, y como dice la literatura respecto a currículums aún no innovados o alineados, tenemos un plan de estudio dominado por la cultura organizacional que por tradición y no por evidencia fomenta las evaluaciones sumativas en desmedro de las evaluaciones formativas. El llamado es entonces a cambiar el paradigma y pasar inicialmente de una cultura de evaluación mayoritaria o completamente sumativa a una balanceada entre sumativa y formativa con su respectivo feedback. Pero, ¿cómo les explicamos los beneficios de estas evaluaciones formativas? Para eso, es crucial emplear un lenguaje claro y ejemplos concretos que ilustren cómo estas evaluaciones impactan positivamente su aprendizaje y desarrollo académico. Veamos un paso a paso para transmitir algunos de los beneficios de estas evaluaciones, las que pueden explicar en la primera sesión de la asignatura, junto con la explicación de los resultados de aprendizaje y funcionamiento del curso. Comencemos explicando qué son las evaluaciones formativas y que éstas se realizan durante el proceso de aprendizaje para obtener información sobre el progreso y áreas de mejora, en lugar de ser evaluaciones finales que determinan la calificación definitiva. Expliquemos que las evaluaciones formativas les permiten recibir retroalimentación regular sobre su desempeño. Esto les ayuda a entender mejor los conceptos y a corregir errores antes de las evaluaciones sumativas. Usemos ejemplos para mostrar cómo estas evaluaciones pueden identificar qué áreas dominan y cuáles necesitan más atención, permitiendo un enfoque personalizado en su aprendizaje. Destaquemos que a diferencia de los exámenes finales sumativos, las evaluaciones formativas no tienen un gran impacto en su calificación final, lo que reduce la ansiedad y proporciona un ambiente de aprendizaje más relajado y productivo. Expliquemos que al recibir retroalimentación continua, ellos pueden reflexionar sobre sus propios procesos de aprendizaje, desarrollando habilidades de autoevaluación y autorregulación. Algo que yo creo muy importante es que les mostremos cómo las evaluaciones formativas sirven como práctica para los exámenes finales y ayudándolos a familiarizarse con el formato de las preguntas y las expectativas del profesor. Muchas gracias por su atención.